Estimados amigos y seguidores de Eurobergam, mi nombre es Emérito Rodríguez y hoy traemos un vídeo un poco diferente. Hoy es entre una explicación de cómo hacer una reparación a un tutorial y también pues un pequeño review de esta maravillosa arma que es una FX Verminator, que ya está fuera de producción, pero bueno, vamos a empezar con esto. El problema que tiene esta carabina es que el enrosque de la botella es un poquito inclinado hacia abajo y claro, si no le das el ángulo correcto al intentar roscarlo, lo que haces es pasar los hilos de rosca de tanto el macho como la hembra, que es la botella. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sustituir las dos piezas. Y lo importante de estas carabinas, que son la verdad que preciosas y grandes máquinas, aunque ya están descatalogadas, es que todavía se consiguen las piezas para repararlas. O sea que vamos a empezar. Ya tenemos aquí el bloque con la pieza que se ve claramente lo que tenemos que sustituir. Y esta es la pieza que vamos a sustituir. Tener cuidado en este momento aquí, porque el tubo de cobre es bastante delicado y para que no nos genere ninguna fuga después es donde más cuidado hay que tener. Bien, ya tenemos la pieza a sustituir. Esta pieza junto con la válvula de la botella. La arandela. Se ve claramente los daños que tiene la pieza. Bueno, pues ahora solo nos queda aflojar la válvula de la botella
que para eso tenemos esta herramienta especial de media luna. Ahí voy a hacer un poquito de... Está duro, pero bueno, se afloja. Y ya tenemos, vamos a dejar esto por aquí, ya tenemos las dos piezas que tenemos que sustituir en esta reparación. ¿Vale? Para localizar estas dos piezas, lo mejor es descargarnos de internet el despiece, de donde vamos a obtener las referencias originales, y cuando tengamos las referencias originales, entonces nos vamos a ir a la página de Europe Airguns. Esta gente lo tiene todo, es increíble, ¿eh? Hasta de piezas de carabinas descatalogadas, ¿eh? O sea, nuestra carabina, que sin esta pieza ya sería inservible, gracias a Europe Airguns, nos lo va a solucionar. Bueno, pues vámonos a Europe Airguns, que nos va a solucionar el problema de nuestros repuestos. Y esto lo hacemos rápidamente aquí. Además, la página web es muy intuitiva, te facilita mucho las cosas. Tiene una lupita en el cual ya hemos visto que la válvula, la referencia es 7024, efectivamente la válvula viene completa. Además, esta válvula ya nos va a mejorar la botella, porque ya no serviría hasta para poder usarla con una M3, porque es la válvula nueva que viene con el pitorro central más grueso. Aquí está, dice continuar comprando, pagar, continuar comprando, y nos vamos hasta esta otra pieza que la referencia es 14008. Igualmente vamos a la lupita, ponemos a la lupita 14008, intro, y nos sale la pieza maravillosamente. Bien, le damos a comprar, añadir al carrito, continuar comprando o pagar. Vamos a pagar ya. Yo, como ya estoy registrado, ya tiene mis datos, tiene mi dirección, tiene todo, y esto es tan sencillo como decirle aquí debajo pagar, ting, ting y clan. Aquí las tenemos. La verdad que el servicio es increíble, ¿eh? Esto de disponer de repuestos así hace que reparar sea un lujo, un lujo. Miren, la pieza es perfectamente nueva, con toda su rosca intacta, ¿eh? Esto es una pieza maravillosa. Bueno, pues la vamos a instalar. Vamos a utilizar un poquito de grasa de silicona. Esto no tiene que, aquí no lleva ningún tipo de hermetismo ni nada, más bien es aquí en el central donde va la parte de cobre, con lo cual esto va roscado aquí. Vamos al central para que apriete el tornillo. Y después montamos la pieza de bronce. Hay que tener especial cuidado con esta pieza porque el tubito es bastante delicado.
listo. Y ahora montamos la válvula en la botella. Aquí podremos ver que la válvula es de las nuevas, que tiene el pitorro interior un poquito más ancho. Bueno, le ponemos un poquito de grasa de silicona. Con la llave le damos el apriete final. Bueno, pues ahora montamos la arandelita a la que le hemos puesto un poquito de grasa de silicona, simplemente para la estanquidad de la botella. Vamos a quitar el ordenador de aquí, no vaya a ser que le apretemos alguna tecla y nos salte cualquier cosa encima, en las manos. Más repuestos o una carabina nueva, cualquiera sabe. En fin. Bien, pues ya tenemos cambiada la pieza, tanto en la botella como en el cuerpo del arma. Ya solo nos queda montar el arma. Entonces vamos a partir el cuerpo aquí. Aquí lo que hay que tener en cuenta es el gatillo, que hay que montarlo antes de cerrar, porque si no después no nos va a dar el espacio. Aquí. Perfecto. Ponerlo en su sitio. Vamos a amarrarla con el tornillo. Ahora fijamos el gatillo. El gatillo es una llave de 1,3 milímetros, una llave que no es fácil de conseguir, ¿eh? Gatillo, ponemos el tubo trasero, este también. Va rascado aquí. Ninguna ciencia. Tomo una llave 14. Dense cuenta que todos los aprietes de la carabina de aire no llevan un apriete excesivo, ¿eh? Con 2-3 Nm va perfectamente apretada. ¿Correcto, ingeniero? Correcto. Newton metro. Bueno, pues ya solo nos quedaría roscarlo. Esto es una tarea simplemente sencilla porque hay que conseguir el ángulo perfecto para que no pase lo de antes y las roscas se estropeen. No es que sea una tarea sencilla, pero simplemente es un tema de práctica. Y además esto, si cuando se está roscando se ve que está duro, es parar, aflojar y volver a intentarlo, ¿eh? Aquí llegamos al final. Entonces ahora simplemente es poner la culata en su sitio y apretar. Y ya tenemos nuestra Verminator otra vez en plena forma. Esta carabina es una carabina que se vendía con una maleta cortita. Viene con un protector de la toma Foster delantero, con una maleta cortita, que es esta, ¿eh? En la cual pues viene el cañón, el cargador y todo lo demás. Está bien porque es queda bastante compacta
compacta aquí la carabina. Cargadores. Pues en fin, compañeros, espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva para algo, ¿eh? Las reparaciones, lo más importante de una reparación es contar con buena herramienta y con piezas originales. Comprarlos en un sitio de... Un buen sitio, en un sitio que sirvan piezas originales. Ajá. Comprar las piezas en un sitio oficial donde vendan piezas originales y así todas las cosas serán mucho más fáciles. Aparte que, bueno, cualquier duda o consulta ya saben que lo pueden dejar en los comentarios de YouTube. Tenemos también un botón para suscribirse. Tenemos también otras redes sociales. Inauguramos el TikTok, que va lanzadísimo. Y les esperamos en el próximo vídeo. Gracias.